Hola, buenas tardes. Aquí estamos Judith y yo para hacer la presentación sobre Chanable. Vamos a esperar unos segunditos a ver si acaba de llegar toda la gente y empezamos con el contenido. Espero que estéis todos muy bien, espero que os encontréis bien de salud, que bueno, ahora mismo es la mayor incertidumbre. Bienvenidos al webinar con Rocket Roy Chanable. Hoy vamos a hablar del relanzamiento de marketing online con un poquito más de fuerza después de todo esta temporada que vamos a tener un poco complicada. Este es uno de los webinars que vamos a llevar a cabo desde Rocket Roy en colaboración con Chanable. Vamos a tener la semana que viene otro que también hablará de lanzamiento de feeds, de lanzamiento de nuevos canales a través de la automatización del feed, sobre todo ligado al export, a la internacionalización de la actividad de marketing digital. Además, también desde Rocket haremos alguna mesa redonda para ver un poquito las estrategias de marketing digital que nos están funcionando con algunos de nuestros clientes y con los cuales hemos tenido muy buenos resultados a pesar del momento tan complicado en el que vivimos. Así que, bueno, os animo a que os apuntéis a todos estos contenidos, que los estamos haciendo con la intención de que para vosotros sea un poquito más útil la estancia en casa y se os haga un poquito más amena. Así que, nada, si no hay ninguna pregunta de momento, pasamos a Judith que nos cuente el contenido sobre Chanable. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y en primer lugar quiero dar las gracias a Rocket Roy por contar con nosotros para lanzar este primer webinar de la serie de webinars que está planeando hacer de aquí en adelante. Y bueno, también daros las gracias a todos aquellos que estáis presentes ahora acompañándonos en este momento. Yo me presento, mi nombre es Judith Escudero y trabajo en el departamento de marketing de Chanable. Y para aquellos que no nos conocéis todavía, bueno, pues Chanable es una herramienta de gestión de feeds, o en inglés se dice feed management, y es una herramienta de origen holandés, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que llevamos ya un par de años trabajando con el mercado español y ya tenemos una oficina aquí en España, en Logroño. Y bueno, es verdad que tenemos bastante experiencia trabajando con sectores, con clientes, con e-commerce de diferentes sectores que utilizan nuestra herramienta para crear feeds para diferentes acciones de marketing online. Bien sea, por ejemplo, para vender en marketplaces y comparadores de precios, para hacer anuncios en redes sociales, para hacer campañas de afiliación, campañas SEM, etc. Entonces, un poco el objetivo de este webinar es que entendáis mejor cómo podéis sacarle el máximo partido posible a todas vuestras acciones de marketing online utilizando feeds de calidad. Entonces, aquí he recopilado un poco lo que es el programa de lo que vamos a hablar en el webinar y para todos aquellos que no tenéis todavía conocimiento sobre qué es un feed, os lo voy a explicar brevemente y luego, por supuesto, vamos a ir hablando un poco de las diferentes acciones que podéis hacer utilizando feeds. Entonces, vamos a hablar de redes de afiliación y de retargeting, también de anunciar productos en redes sociales, por ejemplo, también para hacer marketing en Google, para vender en marketplaces y comparadores de precios. Y, por último, también vamos a hablaros de cómo hacer campañas SEM utilizando feeds. Eso lo dejamos para el final porque es un poco más lo advanced, digámoslo así. Y finalmente ya la guinda será hablar un poco de los beneficios que os va a reportar la gestión de feeds para vuestros e-commerce. Entonces, como decía, vamos a empezar hablando de qué es un feed de datos y la mejor manera es a través de esta fotografía, que creo que va a quedar bastante claro. Imaginaros una tienda de maletas o de bolsas de viaje. Y aquí, como veis, se recoge diferente información relativa al producto. Aparece el precio, aparece el título, la descripción, las imágenes del producto. Bueno, digamos que todas las tiendas online recogen la información de sus productos, de su catálogo, a través de un feed de datos, que no deja de ser una especie de base de datos donde aparece toda la información relativa a los productos, es decir, precios, stock, marca, color, talla. Y ese feed de datos tiene la siguiente apariencia.
¿vale? La foto que veis a la derecha es lo que sería un feed de datos en versión XML, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea, el feed de datos que aparece recoge la información de uno o dos productos. O sea, imaginaros aquellos e-commerce que cuentan con un catálogo muy amplio de productos, el feed puede ser, pues eso, un archivo muy, muy grande con muchísima información recogida. ¿Quién utiliza este tipo de feed de marketing? Bueno, pues lo primero que nos viene a la mente es pensar que suelen ser los retailers o los minoristas los que utilizan estos feeds, ¿no? Empresas que venden, por ejemplo, electrónica o moda y nada más lejos de la realidad. Son muchísimos los sectores que utilizan feeds, ¿vale? Desde empresas de recursos humanos, agencias de viajes, empresas que venden tickets o entradas por internet. Todos ellos utilizan feeds para hacer acciones de marketing online. ¿Y qué características tiene un feed? Bueno, pues yo creo que lo más importante es que son bases de datos dinámicas. Es decir, que toda la información que se recoge en ese feed de datos va a ir cambiando constantemente. Hay cambios en los stocks, en el precio, se añaden productos nuevos, se añaden destinos nuevos, por ejemplo, en los feeds de agencias de viajes, se añaden pisos nuevos en los feeds de inmobiliarias. Entonces, son datos que van cambiando constantemente. Los formatos que suelen tener es versión CSV o versión XML, que es el ejemplo que os hemos mostrado previamente en la foto anterior. Y la complicación del feed es que, dependiendo de la plataforma que queramos utilizar para vender o para anunciar nuestros productos, nos va a pedir unos campos o unas especificaciones concretas. Es decir, que si lo que queremos es crear un feed para Google Shopping, nos va a pedir unos campos o unas especificaciones concretas, mientras que si lo que queremos es crear un feed para Criteo, esos campos van a ser completamente distintos. ¿Cómo se pueden crear los feeds? Bueno, pues de forma manual o también se pueden hacer automáticamente a través de una herramienta y pueden ser muy complejos y muy complicados de hacer, sobre todo manualmente, si contamos con un catálogo muy amplio, es decir, con muchos productos y si además ese catálogo es muy dinámico, es decir, pero se genera información distinta constantemente. Como mencionaba ahora, hay varias maneras de poder crear feeds, se pueden crear de forma manual, pero también se pueden crear utilizando una herramienta. Entonces, el problema de hacerlo de forma manual es que si efectivamente el feed es súper dinámico, cambia constantemente información y además tenemos que depender de una persona, de un departamento técnico o informático porque no conocemos no tenemos conocimientos técnicos para hacer un feed, pues puede ser muy complicado, ¿no? Hacerlo de forma manual. Y para eso existen herramientas que permiten crear estos feeds de forma mucho más automática y aparte estos feeds van a estar directamente sincronizados con cualquier cambio que tenga el catálogo de productos. Aquí yo creo que esta fotografía ejemplifica muy bien cómo funciona una herramienta de gestión de feeds y para que veáis, bueno, pues es este flujo que va de izquierda a derecha, ¿de acuerdo? Lo primero que hay que hacer es importar la información del catálogo original de productos o servicios dentro de la herramienta. Esto se puede hacer directamente con Magento, con Shopify, con WooCommerce, con PrestaShop, da igual cómo tengáis desarrollada vuestra página web, vais a poder hacer la importación directamente desde estas plataformas. Si en cambio contáis con el catálogo en versión XML o en CSV, no hay problema porque también se puede importar en la herramienta. Una vez que todos estos datos, esta información, está dentro de la herramienta, aquí es donde se produce la magia que llamamos, ¿no? Que sería poder optimizar y crear los feeds que necesitáis para poder vender y anunciar vuestros productos en las diferentes plataformas de exportación que existen. Es decir, para vender en Amazon, en eBay, en Google Shopping, hacer anuncios en Facebook, en Carrefour, en Criteo, en Fnac, incluso muchas otras plataformas, lo que vais a hacer es, lo que vais a necesitar son feeds distintos con características distintas que vais a poder adaptar dentro de la herramienta. Es decir, la herramienta os va a permitir optimizar y mejorar la información para adaptarla a las especificaciones de todas esas plataformas.
En cuanto a las acciones de marketing online en las que vais a necesitar feeds, pues aquí hemos enumerado unas cuantas que ya hemos mencionado previamente también. Por un lado tenemos el marketing de afiliación o retargeting. También, por ejemplo, para hacer anuncios en Facebook, en Instagram, vais a necesitar feeds. Casi todas las acciones de marketing online basadas en Google, también lo mismo, vais a necesitar feeds para Google Shopping, para hacer display. Marketplaces y comparadores de precios, exactamente igual. Y por último, para las campañas SEM, también podéis utilizar feeds para crear las campañas de forma más dinámica. Eso lo vamos a ver al final de la presentación. En primer lugar, vamos a empezar hablando de las redes de afiliación. Doy por hecho que todos vosotros ya conocéis un poco en qué consisten las redes de afiliación, pero sí que he querido poner esta pequeña explicación para aquellos que sois nuevos en el tema. Y bueno, simplemente que sepáis que las redes de afiliación es una especie de red donde hay 3 pilares fundamentales que son los anunciantes, la plataforma y los afiliados, de tal manera que los anunciantes son los usuarios que quieren anunciar sus productos en diferentes páginas web. Los afiliados son los propietarios de esas páginas web que van a publicar los anuncios que el anunciante quiere publicar, y la plataforma es pues efectivamente quien está en medio y que pone en contacto o es el nexo de unión entre los anunciantes y los afiliados. Si vosotros como e-commerce queréis vender vuestros productos en redes de afiliación, anunciarlos en redes de afiliación, estas redes os van a pedir un feed. ¿Cuáles son los beneficios de las redes de afiliación? Bueno, pues básicamente son muy fáciles de traquear y de monitorizar los resultados. Es decir, podéis perfectamente conocer cuáles son las impresiones, los clics, las conversiones que obtenéis. Es muy beneficioso para poder aumentar la exposición de vuestra marca en nuevos mercados y nuevas audiencias. Es decir, es muy bueno para ganar notoriedad de marca. Además, los productos solamente se van a promocionar por aquellos afiliados que la red de afiliación considera que son de calidad, es decir, para aquellos afiliados que son importantes para el sector donde tú te quieres anunciar. Y luego, además, pues obviamente vais a ahorrar tiempo porque no vais a tener que vosotros mismos dedicaros el tiempo a buscar estos afiliados, sino que la propia plataforma de afiliación lo va a hacer por vosotros. Existen muchísimas plataformas de afiliación. Aquí he enumerado algunas: TradeDouble, Awin, Attraction, Trade Tracker, pero existen muchísimas más. Y como os decía antes, cada una os va a pedir un feed de forma distinta. Aquí he puesto 2 ejemplos y por un lado tenemos en la parte izquierda los campos obligatorios para el feed de Trade Tracker y a mano derecha los campos obligatorios para el feed de Criteo. Como veis, los campos que os piden no son los mismos en uno ni en otro, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de Trade Tracker, el campo stock tiene que estar rellenado con un valor numérico que puede ser 5 unidades, 10 unidades, lo que corresponda por producto. En cambio, para el feed de Criteo, el campo availability, es decir, disponibilidad, no tiene que llevar un valor numérico, sino que tiene que poner in stock o out of stock. Pues simplemente esto significa que tenemos que adaptar nuestro catálogo online, es decir, nuestro feed, a todas estas condiciones, a estos requisitos que nos marca cada plataforma. Por ejemplo, en Criteo, el campo condition es un campo obligatorio donde tenemos que poner si el producto es nuevo o de segunda mano. Y ese campo ni siquiera existe en Trade Tracker. Entonces, como podéis imaginar, primero, conocer cuáles son las especificaciones de cada canal puede ser un dolor de cabeza y además, obviamente, crear el feed de forma manual también. En cuanto a los anuncios en redes sociales, no me quiero detener mucho aquí porque obviamente pues depende de vuestro sector y de la estrategia que queréis seguir. Tendréis que utilizar una red u otra, pero bueno, sí que he querido poner una pequeña introducción describiendo un poco las 4 principales redes sociales. Facebook, como sabéis, al ser la más longeva, es la que más millones de usuarios tiene y lo bueno que tiene es que cuenta con una gran variedad de perfiles, por lo tanto es muy bueno para segmentar, hacer campañas publicitarias segmentadas en función del perfil de los usuarios. Instagram no tiene tantos usuarios, pero sí que es cierto que los usuarios tienen más interacción con las marcas y luego ya de lejos les siguen redes sociales como Pinterest o Snapchat. Pinterest lo recomiendo mucho para empresas que vendan, por ejemplo, decoración, moda, arte, ese tipo de cosas, muebles, artículos del hogar,
porque es muy utilizado por el público femenino y sobre todo para buscar inspiración, ¿vale? Y luego, por último, Snapchat es una red social muy utilizada por gente muy joven. Entonces, si trabajáis en un sector e-commerce que vende productos destinados sobre todo a gente muy, muy joven, puede que os interese hacer publicidad en Snapchat. Para hacer cualquier anuncio en cualquiera de estas redes sociales, lo mismo, os vais a ver con que necesitáis un feed de datos. Entonces, por ejemplo, si queréis el feed para Facebook o para Instagram, lo que os va a solicitar Facebook es un link que contenga vuestro feed de datos. Y aquí he puesto un ejemplo donde aparece, como veis, un link en versión XML con el feed. Lo bueno de crear este feed a través de una herramienta es que primero lo vais a crear de forma automática, es decir, no vais a tener que hacer nada de forma manual, vais a poder trabajar con total independencia del departamento de informática y luego además va a haber una sincronización diaria. Es decir, en el momento en que vuestro catálogo original de productos cambie, esa modificación se va a ver reflejada automáticamente en vuestro Facebook o en Instagram o en Pinterest o con cualquier feed que hayáis creado para estas plataformas. Por lo tanto, no vais a tener que preocuparos en modificar el feed de forma manual para tenerlo sincronizado. Se va a hacer automáticamente. En cuanto al marketing con Google, bueno, pues existen infinidad de opciones que Google nos ofrece. Aquí he enumerado simplemente 5, que entiendo que os sonará a todos. Por ejemplo, pues hacer campañas de Google Shopping, también para hacer anuncios de campañas display, para hacer Google Search Ads 360, Product Ratings, Manufacturer Center. Para todas estas cosas vamos a necesitar un feed. Y obviamente los feeds no van a ser iguales. Aunque todos los feeds vayan para acciones de Google, Google nos va a pedir campos diferentes para cada una de estas acciones. Lo bueno de hacerlo con una herramienta es que lo vamos a poder centralizar. Es decir, no solamente vamos a tener centralizados todos los feeds de Google, sino también todos los feeds que necesitemos para cualquiera de estas acciones que estamos enumerando ahora. Entonces, aquí quiero hacer una especial mención a los típicos errores que nos encontramos cuando creamos el feed de Google Shopping. Si alguno de vosotros ya está vendiendo en Google Shopping, os resultará familiar pues que haya productos que no se publiquen en Google Shopping pues porque el GTIN está incorrecto o porque los precios no coinciden. Entonces, bueno, aquí he enumerado las 9 errores más comunes dentro de los feeds de Google Shopping. Como mencionábamos antes, pues es un error muy común que no exista GTIN. El GTIN ya sabéis que es un identificador de producto, entonces es algo obligatorio para crear el feed de Google Shopping. Aparte de este identificador, también Google Shopping nos va a pedir otros 2, que es la marca y el MPN, ¿de acuerdo? Que es otro tipo de identificador. Hay que mandar al menos 2 de estos 3 identificadores, de tal manera que si nos faltan estos identificadores, Google Shopping nos va a mostrar un error, ¿vale? También GTIN tiene que estar con un formato correcto. Muy importante el tema de los precios, es decir, nos tiene que coincidir el precio que mostramos en el anuncio de Google Shopping con el precio de nuestra página web, porque ya sabéis que Google Shopping, la compra no se finaliza en Google Shopping, se finaliza directamente en nuestra tienda online. Eso significa que los precios tienen que coincidir. Luego también dan bastante problemas las imágenes, pues porque el producto igual no tiene imagen o es demasiado pequeña o genérica. Eso es también un error muy típico. Y algo también importante es que las landing pages sean accesibles, es decir, no podemos tener landing pages con errores. Y finalmente, obviamente, el reglamento. Es bueno que le echéis un ojo para saber qué productos se pueden y no se pueden vender en Google. Lo bueno de una herramienta es que nos va a permitir evitar estos errores utilizando unas reglas inteligentes de causa y efecto. Es decir, vamos a poder evitar estos errores que acabamos de mencionar antes en la slide anterior utilizando estas reglas. Por ejemplo, filtrar productos que no tienen imagen. Es tan sencillo como indicar que si el campo Image Link está vacío, quiero coger esos productos y eliminarlos del feed. Es decir, automáticamente no los vamos a mandar a Google Shopping para evitar esos errores. O otra regla muy común que podríamos aplicar en este caso es evitar mandar productos que tengan un GTIN inválido. Es decir, la herramienta conoce cuál es el formato de los GTIN y en el momento que ese formato no es válido, se cogen esos productos y se excluyen. ¿De acuerdo? Estos son algunos ejemplos. Se pueden aplicar reglas de todo tipo que nos va a permitir adaptar la información que disponemos en nuestro catálogo para crear el feed perfecto para
Google Shopping. En cuanto a los marketplaces y los comparadores de precios, pues tampoco me voy a detener en exceso porque ya sabéis obviamente que es un marketplace, que es un comparador de precios, pero bueno, sí que es cierto que hoy en día pues, nos reportan grandes beneficios a los e-commerce. Básicamente los marketplaces como beneficios podríamos enumerar pues, que tienen una gran penetración del mercado, es decir, los consumidores confían en estos marketplaces, son capaces de comprar marcas que no conocen simplemente porque se fían del marketplace donde se venden. Esto lo que provoca es que nos permita internacionalizar nuestra marca o nuestros productos de forma muy sencilla. Es decir, es mucho más fácil poder vender nuestros productos en Alemania a través de un marketplace que haciéndolo directamente desde nuestra página web. Gozan de muy buen posicionamiento, es decir, siempre aparecen en el ranking al principio, en las búsquedas de Google y además establecen sinergias con otros productos. Es muy fácil que el consumidor acabe comprando un producto relacionado con la búsqueda inicial, ¿vale? Y en cambio, los comparadores de precios, pues también gozan de un buen posicionamiento, al igual que los marketplaces, son más económicos porque al final solamente se paga por clic. En general, casi todos los comparadores de precios utilizan el coste por clic para cobrar. También pues, ayudan a mejorar la imagen de marca porque, como mencionaba antes, la compra se finaliza directamente en la página web nuestra. Entonces, al final esto repercute en que haya más tráfico en nuestra página web y que sea más fácil fidelizar al cliente porque, digamos, que se queda con la marca. Aquí he querido enumerar un poco los marketplaces más conocidos dentro de Europa. Obviamente hay marketplaces que funcionan fenomenal en casi todos los países europeos, por ejemplo Amazon, que sin ir más lejos hace un mes escasamente abrió sus puertas en Holanda, que hasta hace, como os digo, un mes ni siquiera operaba en Holanda, pero ya ha empezado a hacerlo. Y bueno, pues hablando, por ejemplo, como decía, de Holanda, también hay marketplaces muy conocidos como Bol.com, Bestlist, VidaXL o Nextail. Por ejemplo, Suiza tiene mucho éxito Galaxus, en Alemania Idealo, Real. En Francia Cdiscount, en Reino Unido Rakuten o Awin. Entonces, dependiendo un poco del país donde queráis lanzar vuestros productos, tendréis que hacer un poco una investigación de qué marketplaces os vienen mejor. Hay infinitas opciones, depende del sector, hay marketplaces genéricos que venden absolutamente de todo y luego, en cambio, hay marketplaces que son más específicos de sectores. Es decir, que si, por ejemplo, vendemos moda, quizás nos interese más vender en Spartoo, en Stylight o en Privalia. Si vendemos bricolaje, pues Carrefour o Mano a Mano pueden ser dos opciones muy, muy buenas. Y en cambio, por ejemplo, para vender productos de electrónica, pues Fnac o eBay son los más conocidos. ¿Cuáles son los errores más comunes que nos podemos encontrar cuando queremos comprar algo en estos marketplaces o en estos comparadores? Bueno, pues por ejemplo, la categorización. Estoy segura de que a todos os ha pasado que habéis intentado comprar algo, ¿no? en Google Shopping y de repente como resultados de búsqueda os han aparecido algo que no tiene nada que ver con la búsqueda que habéis hecho inicialmente. Pues eso se debe a que el producto no estaba bien categorizado y aparece pues eso, una categoría que no tiene nada que ver. Y luego otro error muy común, que entiendo que todos queréis evitar, es publicar información errónea, ¿no? En este caso, por ejemplo, estas zapatillas de Adidas no es que tengan los cordones hechos de oro, ni mucho menos, sino que obviamente, como veis, hay un error muy claro en el precio. Entonces, no creo que la persona que se encarga de gestionar esta cuenta de Amazon le haga mucha gracia saber que no está vendiendo ni un solo par de zapatillas precisamente porque el precio pues, no está bien publicado. O puede pasar incluso que se publique a precio cero, lo cual es peor todavía, pues porque vais a vender un montón de unidades sin ganar un duro, ¿no? Entonces, es obviamente algo que tenemos que evitar. ¿Qué tipo de optimizaciones y mejoras se pueden hacer en los feeds a través de herramientas de gestión de feeds? Bueno, pues por ejemplo, es muy común que haya cierta información que aparezca en un campo, pero que lo tengamos que meter a otro campo. O sea, imaginar que en la descripción aparecen las tallas o los colores, pero lo que queremos hacer es meter esa información, por ejemplo, el color, en un campo aparte que sea específico del color. Pues bueno, con una herramienta es muy fácil sacar esa información de la descripción y meterla al otro campo. Luego también se pueden mejorar atributos. Es muy importante cuando vendéis en marketplaces o en comparadores crear títulos atractivos.
Eso se consigue incluyendo bastante información dentro del título. Por ejemplo, un título completo donde se incluyan precios, colores, tallas, stocks, todo ese tipo de cosas ayuda mucho a que la gente se lance a comprar más ese producto frente a otro que tenga una descripción, un título más escueto. Luego también se pueden completar descripciones, lo mismo, para hacerlas más completas con una información más detallada, y también se pueden eliminar los lenguajes HTML. Y algo extraordinariamente importante es filtrar productos, es decir, como mencionábamos antes el ejemplo de filtrar productos que no tienen imagen para Google Shopping, también es muy interesante filtrar productos en marketplaces que, por ejemplo, no se vayan a vender. Si vendéis moda, quizás os interese excluir de vuestro feed las tallas menos vendidas. Por ejemplo, pues las tallas XS o las XL, excluirlas del feed. De tal manera que cuando ese producto vuelva a tener otro tipo de tallas, se vuelva a aparecer directamente en el marketplace, pero se filtrará en caso de que solo tenga XS o XL. Y lo mismo cuando un producto se ha quedado sin stock. En el momento en el que el producto vuelve a tener stock, ese producto va a aparecer automáticamente a través del feed en el marketplace. Pero cuando ese producto no tiene stock, se filtra y desaparece el feed. Y se hace todo de forma automática. He mencionado al principio esta nueva idea, este nuevo concepto, que es utilizar la información dinámica del feed para poder crear campañas, grupos de anuncios y palabras clave para Google Ads, pero también para Microsoft Advertising. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, pues utilizando esta plantilla que veis en pantalla, ¿vale? Esta plantilla, como veis, se puede combinar campos dinámicos, que serían, digamos, los campos que aparecen en azul y en rosa, con texto estático. Entonces, de esta manera, somos capaces de crear miles y miles de anuncios utilizando una sola plantilla. De tal manera que cuando cambie la información de uno de los campos, ¿vale? Es decir, por ejemplo, que cambie el precio, que cambie el stock, automáticamente se va a lanzar un anuncio nuevo a Microsoft o a Google. Luego, además, podemos crear plantillas de refuerzo de tal manera que cuando uno de los campos exceda el número de caracteres permitido por Google o por Bing, automáticamente se va a lanzar el anuncio de la siguiente plantilla. De tal manera que garantizamos que sí o sí nuestros anuncios vayan a ser mandados tanto a Google como a Bing. Al igual que se pueden crear las campañas y los anuncios, como veis con esta plantilla, también se pueden crear las palabras clave o keywords. De igual manera, combinando texto estático y campos dinámicos. Entonces, gracias a esto, es muy sencillo poder crear miles y miles de palabras clave sin tener que hacerlo de forma manual. Y además, se puede decidir si se quiere utilizar esas palabras clave con concordancia amplia de frase o exacta. Lo bueno de esto, bueno, una de las cosas positivas que tiene, es que obviamente al utilizar los mismos campos dinámicos dentro del template, dentro de la plantilla, pero también como keywords, es mucho más fácil mejorar el quality score de nuestros anuncios y que rankeen mejor dentro de Google y de Bing. Aquí, por ejemplo, he escogido dos anuncios, ¿vale? Donde podéis ver cómo sería un poco la plantilla de la herramienta y luego cómo se visiona el anuncio final dentro de Google. Como veis, por ejemplo, en el segundo ejemplo de ropa, pone artículos de la marca X desde el precio más bajo. Entonces, lo interesante aquí es que la herramienta puede rastrear cuál es el precio más bajo de esa marca, de tal manera que va a publicar el precio más bajo ese día. Si al día siguiente ese precio cambia y hay otro producto que tiene un precio todavía más bajo, ese precio automáticamente se va a modificar en el anuncio, con lo cual somos capaces de crear anuncios muy detallados, lo que se conoce como anuncios long tail, de forma muy automática utilizando estas plantillas. Como beneficios, bueno, pues podemos resumirlo en dos palabras: se ahorra tiempo y se ahorra dinero.